como que en ciertas etapas en el ciclo vital en el que te encuentres hay como una emoción que predomina. El enojo, que muchas personas piensan que está mal, en realidad no existen emociones ni positivas ni negativas. Claro, es verdad, porque somos seres sociales por naturaleza. Desde la psicología, ¿cómo se ven esos eventos traumáticos? ¿Qué pasa con la persona y sus emociones? La depresión es más como un estado un poco más intenso de la tristeza. Digamos, acá en nuestra cultura es como, ay, va a llorar. Sí. A los hombres les dicen, ay, como una niñita, no sea fuerte. O si nosotros cortamos ese proceso, ese circuito que tiene la emoción, es donde se empieza a acumular en ciertas partes del cuerpo y nos empiezan, es que me duele acá. ¿Cómo funciona el tema de los amigos imaginarios? ¿Por qué los niños crean amigos imaginarios? ¿Cómo pasa eso? Nosotros en el día a día vamos muy como caballitos, pensando en tengo que hacer esto, tengo que trabajar, tengo que ir a mi casa, tengo no sé qué, pero hay detalles a los que no le prestamos atención, pero resulta que el inconsciente sí le presta atención. Hey parceros, bienvenidos a Cinético, el podcast donde vemos una película y hablamos a través de ella. El día de hoy nos vimos una película de Disney, por primera vez la primera película de Disney que viene al podcast, que habla sobre las emociones, ya se imaginarán cuál será, pero traigo una invitada muy especial. Con ustedes, Valeria. ¡Hey! Bienvenida, qué que estás aquí. Gracias. Salud ante todo, siempre empezar con el pie derecho. Con el brindis. Hasta bueno será brusco. Bueno, empecemos por lo que siempre empezamos. ¿Por qué intensamente? ¿Por qué estamos bien intensamente contigo, Val? Bueno, será porque soy psicóloga, terapeuta cognitivo-conductual. Me gusta todo este tema de las emociones, de la psicoeducación, creo yo que puede ser por eso. Inclusive tú fuiste de las principales que me dijiste qué chévere era esta película. Hay unos cinéticos que me habían dicho, hey, véanse intensamente, por favor. Y creo que fue la oportunidad perfecta. Sí. ¿Cómo te sientes ahorita en este espacio de todas las emociones? ¿Cuál es la que predomina ahorita? ¿O cómo te sientes? Uy, la verdad es como una mezcla de todas, porque es como mucha felicidad porque atendiste lo que yo te pedí, porque muchos pidieron esta película y porque yo soy la afortunada de estar acá. Ajá. Pero también como susto de que de pronto la vaya a embarrar y que diga algo rechiflado. Pero no, sí, como bien. Igual en general, relájate porque aquí si esto es un espacio de chiflados que nos gusta simplemente hablar y más que ir al punto profesional o específico, simplemente relajarnos y hablar de la película. ¿Sí ves? Hasta yo estoy nervioso. Bueno, empecemos por algo que me parecía muy curioso y es que las emociones empiezan a existir cuando uno nace, ¿no? Significa si uno siente al nacer, no hay que ser consciente para sentir. Exactamente. ¿Cómo es ese proceso? O porque yo imaginaba, no, puede ser que uno cuando ya empieza a tener conciencia es que empieza a identificar las emociones, pero no necesariamente, están desde antes. Sí, o sea, nosotros desde que nacemos somos como un libro en blanco, ¿cierto? Y desde el momento cero, con todo lo que empezamos a sentir del mundo exterior, se empieza a llenar como que ese librito. Entonces, desde el momento cero sí sentimos dolor, sentimos felicidad, sentimos tristeza, porque venimos con una información genética. Entonces, pues a partir de ahí ya empieza a surgir todo. Y de pronto esa información genética a veces nos predispone a tener más emociones más fuertes que otras. Por ejemplo, digamos que las emociones, la de ira, se parecía mucho al padre y por ejemplo la de tristeza se parecía mucho a la madre. Sí, totalmente. Uno viene con un temperamento, por decirlo de alguna manera, que naces por los padres, porque ellos son como de acuerdo a su crianza y a sus ideas, como que a uno se lo transmiten a partir de ahí. Y todo es muy reflejado a través de ellos. Pero entonces no todo es genético, porque es lo que tú dices, a través de la crianza. Ajá, exactamente. Hay cierta predisposición genética, pero no es que ya uno esté, pues, literal, como usted va a ser así, se va a comportar así, sus emociones así, no. Siempre hay opción de cambio. Claro. De no repetir esas mismas historias que a veces siento que es muy difícil alejarse, ¿no? Porque
inconscientemente los padres siempre proyectan lo que han vivido en sus hijos, intentan educarlos similar o a veces quieren cambiar cosas, pero es inevitable que repitan los mismos ciclos y se siga repitiendo todo. Sí, es verdad, totalmente. Y otra cosa que pasa, por ejemplo, con los padres o con las personas que veíamos en la película es el control de las emociones. O bueno, no sé si llamarlo control, pero hay como una armonía más evidente en esos cerebritos del papá y de la mamá. Todas las emociones están como más en armonía, se escuchan, toman decisiones juntas, acá no. Igual mira que ellos, además por lo que tienen más experiencia y más años, todos están más armoniosos y saben qué hacer el equipo. Ajá, no hay tanto descontrol como en la línea que está. ¿Qué hacemos? Exacto, claro, ya tantas cosas que han pasado los ha hecho experimentar cómo funciona cada una, cuáles son sus capacidades y se así. Reconocen entre sí las emociones. Ajá, entonces ya se distribuyen como equipo. Eso pasa así. Claro, eso pasa así porque es que las emociones, como lo vimos en la película, se puede decir que controlan la mayoría de las cosas que hacemos en el día a día. Pero como que a partir de esas experiencias y cuando uno forma su personalidad y cuando se estrella en la vida y tiene crisis, van madurando. Entonces, claro, por ejemplo en la película, alegría y tristeza no se la llevaban y pensaban que una era la buena y que otra era la mala. Pero en realidad, por ejemplo en el de la mamá y en el del papá, todos se conformaban como un equipo. Que inclusive eran como unos líderes, ¿cierto? Por ejemplo, la mamá le daba más la alegría, aunque hablaba con todos, el papá la ira, pero se hablaba con todos y yo creo que eso responde al contexto de cada uno, ¿no? Sí, claro, totalmente. Como que en ciertas etapas en el ciclo vital en el que te encuentres hay como una emoción que predomina. Por ejemplo, en la infancia veíamos en la película que era alegría. La alegría, sí. Pues es la que más camella. ¿Es qué? La que más trabaja, los otros están por allá. Ah. Sí, pero en la infancia. Es que de hecho como que la alegría, la felicidad está muy ligada a eso, a lo que ya pasó que me hizo feliz y aferrarse a eso a más no poder. Siempre. Entonces que los juegos, que las risas, que la familia, que ella está experimentando esto. En la adolescencia está un poco más marcada la tristeza, porque ya como que cada emoción tiene un mensaje y tiene un porqué en la vida de uno. Entonces la tristeza trae un mensaje como de descubrir quién soy, una alerta de hay algo que cambiar, que estoy experimentando, entonces... Sí, yo creo que es de todas la más inestable, la que genera como inestabilidad en uno. Sí, se podría decir que sí. Entonces, bueno, vamos a esa parte. Empieza Alegría describiendo el motivo o por qué sirve cada emoción que ha descubierto. Más o menos cuál es ese. Bueno, puedes recordar un poquito de para qué sirve la ira, para qué sigue el miedo, el desagrado. Ok, listo. Bueno, primero yo creo que sería chévere aclarar que existen emociones que son universales. Por ejemplo, hay unos autores, un montón de autores, y depende de la teoría en donde tú te plantes, cómo puedes ver las emociones. Entonces, hay un señor que se llama Daniel Goleman que plantea que existen emociones universales aquí, en la China, literalmente en todas partes. ¿En todos los humanos o en todos los seres vivos? En todos los humanos. Okay. Digámoslo así, él lo plantea así. ¿Y cuáles son las que vemos en la película? Pero existen otros autores que dicen no, hay otras más y así, pero digamos que él dice que está la felicidad, el enojo, la tristeza, el asombro, que es miedo, asco, y él plantea otro que es aversión. Entonces, bueno, fisiológicamente se expresan de la misma manera. Literalmente cuando estamos tristes, entonces nos dan ganas de llorar, sentimos como una presión en el pecho, la sangre empieza a fluir como que un poco más rápido, así. El enojo, la sangre se concentra en las manos o en los pies para poder atacar o huir, igual que en el miedo, los ojos se expanden, la pupila se dilata para ver con más atención lo que nos está asombrando y así. Entonces como que cada una tiene su función fisiológica. Digamos que lo que me preguntabas, la alegría, por ejemplo, es como lo que me gusta hacer, como que congenio con esto, exacto, se libera un montón de dopamina, de serotonina, y es como que por aquí va mi estilo de vida, esto como que me gusta. El enojo, que
muchas personas piensan que está mal, en realidad no existen emociones ni positivas ni negativas. Eso quiero resaltarlo, por favor, sino que son placenteras y displacenteras. Unas son más chéveres de sentir que otras, ¿cierto? Sí, pero no podemos vivir sin ninguna de ellas. Exactamente. Entonces no hay ni buenas ni malas, solo existen. Es como imposible cambiar las emociones, ¿no? Pues... Imposible. Cada una ve desde su perspectiva el mundo. Muy chimba como cada emoción dice precisamente algo que le causa ira o miedo, desagrado o tristeza. Desde su perspectiva. Y por ejemplo está el enojo. El mensaje que trae es como, hey, Esteban, este es tu límite, hasta aquí puedes llegar, porque si esto te molesta es porque ya están pasando por encima de ti, de tus creencias, de lo que tú toleras. La tristeza es como una alerta, de ahí que sea rojo, que el rojo es alertivo, como cuidado, pilas. Sí, como, hey, hasta aquí, ya no más. La tristeza también es como una alerta, pero encaminada como en que esto que estoy haciendo en mi vida no está bien, hay algo que debo de transformar, de cambiar, porque por aquí como que no es, o sea, es el opuesto literal como lo vemos en la película, lo de alegría. Es que sabes que me parece que, como tú lo mencionabas, todas tienen como una expresión fisiológica, ¿no? Ajá. Y la menos evidente es tristeza, porque tú entiendes dentro de la naturaleza de la evolución como el enojo, el miedo, el desagrado. Pues por ejemplo a nosotros no nos gusta algo que huela maluco porque probablemente nos intoxiquemos. Claro. Pero como el humano ha evolucionado y nos hemos vuelto seres sociales, también terminan reflejando esa sociabilidad. Entonces esa misma tristeza de pronto no la encuentro tan fisiológica, pero igual los animales por ejemplo lloran. Pero cuando hablamos de la sociedad y de cómo a veces nosotros necesitamos estar con gente, es esa manera de pedir ayuda. Pues nos toca hacer eso, seguir todos los recuerdos tristes para entender cómo funciona. Tristeza. Estamos analíticos, huevón. O el enojo de cómo socialmente alejar a la gente, es decir, hasta aquí me aguanto esto. El temor a empezar a generar barreras con la gente, con las personas, el desagrado, esta persona no es así, ya no me gusta. Entonces empiezan a tener un contexto no solo fisiológico, sino también como social. Social, claro, es verdad, porque somos seres sociales por naturaleza, porque está en nuestro ser, sí, socializar, el contacto, voy aquí, voy allá, quiero esto, pero si pensamos por ejemplo en un sueño que uno tiene, un sueño, una meta que uno quiere alcanzar, si nos detallamos en las partes pequeñas de ese sueño, siempre hay otra persona o personas, siempre, o necesitamos personas para cumplir eso. Somos seres sociables y justamente eso es lo que marca la diferencia, lo que decía este autor, que las universales tienen como que su cierto estándar, pero existen otras que no son tan universales porque son más culturales, por ejemplo el amor. El amor es más cultural, el amor acá, digamos sí, es contextual. Ajá, y lo expresamos diferente. En las culturas indígenas que están en nuestro mismo territorio colombiano, es totalmente diferente, que 4 esposas, que la infidelidad no sé qué. Y que inclusive dentro de las mismas culturas ya se ve esa pluralidad, en el poliamor, en la monogamia, sí. Pues hay gente heterosexual, homosexual, con géneros diversos. Entonces empieza a haber un espectro muy distinto de lo que significa el amor. Me gusta que hablas de eso porque yo te quería preguntar, ¿tú cómo opinas que sería una isla del amor? ¿Quién gobernaría esa isla? Porque vemos que empiezan a ver como las emociones a mezclarse a medida de que pues Riley va creciendo y va entendiendo de que no todo es alegría o no todo es tristeza, no hay un blanco o negro, sino que es una cantidad de matices de distintos colores, como podemos ver. Ahora hay un mix. Qué chimba como estaba, ¿viste? El hockey con la ira. El hockey que son todos agresivos. Ay, sí, no había visto. Pero mira, viste lo que te decías. Se crearon nuevas cosas, nuevas islas. Un evento de transformación. ¿Cuál sería ese mix? ¿Cuál crees tú que es ese mix? El mix del amor. Ay, qué complejo. Es que el amor lo abarca todo. Pero digamos en cuanto al amor sentimental de una pareja, no, es que yo creo que todo. Yo creo que es un arcoíris, sí, ¿no? Eso es la Porque hay miedos, hay iras, sí. hay alegría, hay tristeza.
Sí, ¿y cuál predomina? No, todas. Ya depende como de cada persona, Sí, de cada claro. experiencia, porque Ajá. vemos como ella con el evento traumático que tuvo empieza a haber una desestabilidad, se caen las islas, se cambia la personalidad. Hasta ahora todos eran amarillos, ¿cierto? Hasta ahora todo. ¡Pum! Se desmayó. Ataque de pánico. Bloqueo emocional. En resumen, un evento traumático. Sí. Es como un evento traumático que nos obliga a decir no. No más. Cambió no la personalidad. Va destruyendo como que ciertas cosas, pero también da pie para que se construyan otras. Pero aquí solo se han destruido. Pero es como cuando a veces hay un evento traumático en el amor. Que alguien ama y no tiene una isla del amor. Y como le hacen tanto daño, y no vuelvo a amar a nadie, pues. Exacto. Sí, pasa mucho. Desde la psicología, ¿cómo se ven esos eventos traumáticos? ¿Qué pasa con la persona y sus emociones? Bueno, cuando sucede un evento traumático, por lo general se ve más o menos así, digámoslo, como se vio en la película, que hay como una ruptura en la personalidad de cada sujeto. Entonces hay un antes y un después. Pero ese después del evento traumático es un poco encaminado como a que la vida no sigue como su rumbo de crecimiento, sino que es como en retroceso. Entonces cambia drásticamente toda la esencia de la persona. Ahí uno sabe que es que hay un trauma, porque después de un evento específico cambió totalmente. Eso es lo que define cuando esos pensamientos centrales que los llaman ahí. Ajá. Que son como como los recuerdos que terminan determinando muchas facetas de la personalidad de ciertas personas. Pensamientos centrales. O sea, lo que más nos marca a nosotros normalmente. Exactamente. Como la filosofía de vida de cada quien. O sea, que para los pensamientos centrales sí hay que tener conciencia un poco, ¿no? Sí, así es. Cuando esos pensamientos hacen que se derrumben cosas dentro de sí, es probablemente porque hubo un evento traumático, cuando hay un cambio drástico de personalidad. Sí, exactamente. Como que cuando hay un cambio, todo se desorganiza, todo. En la película yo les decía como la importancia de las crisis, porque vemos un trauma, vemos una situación dolorosa como, uy, ojalá nunca me pase, pero en realidad es tan necesario porque hace parte del crecimiento. En realidad, sin esas crisis, como el final de la película, si no existiera la tristeza, pues no existiría el contraste, lo que hace resaltar en este caso todos los colores de las emociones. Sí, total. Sí, es que la culpa no era de él. Se volvió azul, pero luego se vuelve amarillo. Lo importante de las crisis, de uno tocar fondo, es como el único momento en donde uno reflexiona y reconoce muchas cosas y así tiene la fuerza para cambiarlas. Y como, por ejemplo, en este caso pasa con Riley, es que sea un contexto totalmente distinto. ¿Cómo se ve eso afectado en la mentalidad de un niño precisamente de 11 años? No, un montón de cosas, porque primero es cambiar el entorno. Era otra ciudad, ella vivía en Mississippi, creo. Minnesota. En Minnesota. Bueno, no sé, nunca dijeron para dónde se pasó, sí. San Francisco. Ay. Las pizzas de brócoli. Sí. Y bueno, primero es como que cambiar el contexto de la ciudad, de la casa, de todo. Entonces eso altera como los esquemas que uno ya tiene construidos, que son como las islas en la película. Entonces mis amigos ya no van a ser los mismos acá, mi familia ya está diferente porque mi papá consiguió otro trabajo. ¿Cuál otra era la isla? La del hockey, la de como el deporte. No es igual porque voy a estar en otro equipo, entonces literalmente cambia todo. Se derrumba. Un cambio así de contexto afecta mucho
demasiado. La personalidad. Total, y más porque ella ahí con 11 años está apenas empezando a formar la personalidad. Entonces, un cambio tan drástico es ya enfrentarse a todo, literal. Pero acelera los procesos o no necesariamente. No necesariamente, pero sí los hace un poco más complejos porque ella tiene que atravesar un duelo por irse de su casa, de sus amigos. Ajá, entonces ella lo que atraviesa en la película es un duelo y pasa por las diferentes etapas que lleva un duelo. ¿Cuáles son esas etapas? Bueno, existen 5 etapas. La primera es la negación, que es como que tú no aceptas que esto está sucediendo y que lo es veamos. como cuando Alegría dice, no, espera, no pasa nada, yo voy a poner todos los recuerdos alegres, no, usted tristeza que se acá encerrada, no hay nada, todo está bien. Inconscientemente está forzando a ser feliz. Sí. A ignorar. Ignorar, exactamente. Está suprimiendo la tristeza. Exacto, refugiándose en el pasado. Esto no va a cambiar, esto no sé qué, bueno. Está también la etapa de la ira, que es como, qué pereza todo, me fastidia todo, porque tuvimos que venirnos para acá, no sé qué. Bueno, es como muy irritable. Sí, también, que es cuando toma el control, ira precisamente, sí. y dice, no sabe qué, pues nos vamos de acá. Exacto, y le incrusta como esa idea. También está la etapa opuesta de la tristeza, de la depresión, que es literalmente no me quiero levantar, no quiero como que nada, no, sin motivación, porque la depresión no solo es llanto y me siento triste, no, sino que es como no me quiero bañar, qué sentido tiene estar acá, pues. Lo hablamos un poquito, que la depresión de pronto no es como una emoción, un sentimiento, sino más bien como un estado. Exacto, la depresión es más como un estado un poco más intenso de la tristeza. Como si la tristeza hubiera cogido, hubiera crecido, estuviera tocando todo. Te lo decía yo, como si estuviera absolutamente convirtiendo todos los recuerdos en negativos. Eso, exacto. Esa es una parte del duelo, como que todo lo que está pasando es triste. Congratulations, San Francisco. You've ruined pizza. That's the Hawaiians. Eso es lo peor, que pasa algo malo que lo afecta a uno y empieza un montón de cosas a pasarle. A desencadenar. Exacto. El pesimismo ante todo. No es negativo. Entonces, bueno, está también esa etapa de la depresión. La otra etapa es la de negociación, que es como que bueno, no es tan malo estar acá. Sí, como mediar. Ajá. Intentar aceptar la realidad un poquito. Sí, como conozco un muchacho y puedo tener una cita con él. El equipo no es tan malo, bueno. Y la última etapa es ya la de la aceptación, que es como que cuando te resignas, pero no recordando las cosas como con dolor, sino literalmente como, bueno, eso hizo parte de mi vida. Con nostalgia. Ajá, como que sin nostalgia, sino que ya, bueno, ya me gusta, me siento cómoda acá, ya lo acepté, que es mi pasado. Está en pura negación. Que de hecho, esa es una de las etapas del duelo que te dije ahora, claro, viajar a otra ciudad, otra cosa, otros amigos, es una de las etapas del duelo. Que rompa la negación, la ira, Sí. de la aceptación. Permitirse sentir. A mí me parece muy interesante lo que hablábamos, sobre todo en la parte de la ira, de cómo la ira, furia, el rojito, fue el que incrustó esa idea. Sí. Y a veces nosotros olvidamos que el mismo control que decimos tener de las emociones que no tenemos. Y es muy interesante poder entendernos cómo las ideas que generan emociones, porque a veces sentimos que perdemos el control de lo que pensamos o nos llenamos de ego y nos cerramos en una idea y no entendemos las emociones. Eso es como la imaginación, esos códigos que están poniendo ahí. Sí, es como la imaginación. Ideas.
Pero como vemos, las ideas las pone una emoción. Exactamente. Las emociones tienen el control. Literal. Como en la No, el película. control lo tengo yo. Es verdad, y que nos lo enseñaran desde pequeños. Sí. Pero es que la inteligencia emocional a uno se la enseñan cuando uno está en la inmunda. Cada de mis consultantes, por ejemplo, hablo desde mi experiencia personal, me toca hacer una psicoeducación profunda de... Sí, como bueno, una psicología para dummies al principio. eso, sí, como, bueno, mira, tú sientes esto, te pasa esto, porque uno cae en el error de ni siquiera saber qué es lo que siente, uno les pregunta y nos preguntan porque yo también lo hago, ¿qué cómo estás? Bien, pero ¿qué es bien? O sea, ¿qué emoción, qué estado es en el que estás en realidad? Entonces, primero ese es un error porque no estás poniéndole nombre a lo que estás sintiendo, entonces no conoces cómo te sientes ni qué es lo que estás sintiendo. Entonces, bueno, eso de la inteligencia emocional, si nos lo enseñaran desde muy De pequeños, chiquiticos. que sentimos, ya vimos que desde que nacemos, pues sería fenomenal en la adolescencia, que es como la etapa más caótica de formar la personalidad. Y me pareció súper bonito porque Disney deja el mensaje al final de la película cuando ella se devuelve en el bus y llega donde los papás como que súper preocupados le dicen que qué pasó y ella se empieza Rompe. a llorar, ajá. Y ellos en vez de, digamos acá en nuestra cultura es como, ay, va a llorar. Sí. A los hombres les dicen, ay, como una niñita, no, sea fuerte o si empieza a llorar, bueno, como que lo empiezan a O sea, hay cortar. un forcejeo ahí entre la cultura y el sentir que nos suprime y que nada sale bien de eso. O sea, cuando precisamente todo se fue tan horrible porque no dejaron hacer la tristeza lo que quería hacer. Ujú, exacto, porque mira que al principio de la película les decían, ¿en dónde está mi niña feliz? Entonces ella sentía la obligación La presión como de ser tengo feliz. que ser feliz, no puedo vivir o sentir lo que estoy sintiendo en este momento. Entonces eso la llevó a reprimirlas, en un momento explotaron. Y nada, sí, al final de la película que nos dicen como no, simplemente es escuchar, abrazar y decirle como yo también me siento así. El papá le dice, La simpatía, yo también estoy. la empatía. Ajá, la empatía, fundamental. Sí, y yo creo que es también entender lo bonito que es llorar, o sea, darle la importancia que realmente tiene. Una lloradita y sigo. Una lloradita, una sacudida y duro para adelante. No, pero es que cuando uno llora siento que químicamente hay muchas cosas que aún así. Y se liberan un montón de cosas. O sea, seguramente químicamente hay muchas cosas que yo no entiendo cuando yo lloro, pero después de una buena chillada, como que uno se dice, bueno, listo, ya no tengo nada más que hacer. Es como una manera de hacer catarsis con todos los, con todos los sentimientos que hay. Bueno, de hecho, sigan a @catarsispsico, que es la página de Val donde hace pues, las terapias, atienden psicología. Pero sí, tienes razón, es una manera de hacer como esa liberación. Porque, ¿qué pasa? Cuando a nosotros nos pasa algo, digamos que este es el cerebro, ¿cierto? Y nos pasa algo, nos cambiamos de ciudad y vamos a vivir en otro lugar, otro colegio, como le pasó a Riley. Llega un estímulo, entonces las emociones son como, uy, ¿qué siento? ¿Qué está pasando? Y empieza un circuito. Ese circuito atraviesa todo el cerebro y baja por el sistema nervioso central que está como en toda la columna, ¿cierto? Y ya luego se empieza a desprender como por la sangre y uno empieza a sentir literal, todo el cuerpo se inunda de tristeza, de enojo, de felicidad, lo que sea. Si nosotros cortamos ese proceso, ese circuito que tiene la emoción, es donde se empieza a acumular en ciertas partes del cuerpo y nos empiezan, es que me duele acá, estás estresado, sí. Como los nudos, las cosas que van saliendo. Por ejemplo, hay personas, la tristeza se acumula en su gran mayoría en el abdomen. Entonces, personas que sufren del colon, de estreñimiento, cálculos, etcétera, etcétera, es derivación como de la tristeza que no dejan que termine ese circuito. Entonces, cuando uno deja que esa emoción como que fluya de cierta manera con el llanto, pues como que uno se siente ya relajado porque cumplió la misión. Es como cuando uno va al gimnasio y le ponen un circuito súper difícil y uno lo termina y es esa satisfacción de uy, sí pude, lo logré. Sí, es la algo liberación de cosas químicas que ojalá uno tuviera el control de decir, listo, satisfecho, pero a veces toca sentir el dolor y realmente aceptar eso. Uy, eso de ser nuevo en un colegio es mucho cuento. This is not happening! Riley, would you like to find something about yourself? No!
Porque lo que uno menos quiere en ese momento es la atención. Y es Sí. inevitablemente que tenga pura atención. Me parece muy interesante lo que pasa con Riley, pues porque yo no sé si tú sepas o los genéticos sepan, yo he vivido en diferentes ciudades y varias oportunidades o sea, yo cuando tuve 6 años me fui para Bogotá, luego como al año me fui para Medellín, luego tuve la oportunidad de estar en otros países, pero veo que lo que le pasa a ella viene de esa naturaleza del cambio de contexto, o sea, como que probablemente si ella hubiera seguido en Minnesota, no hubiera sido la gran persona en la que se puede convertir ahorita porque autorreconoce sus propias emociones. Es verdad. Entonces como que ese proceso, o sea, lo encuentro muy familiar y aunque parezca doloroso, siento que lo que hace es acelerar ciertos procesos y que empieza a hacer que las emociones conversen, empiecen a cruzar, van a cruzar mucho más rápido, van a pasar crisis más rápido, pero lo que termina haciendo es generando ese autorreconocimiento, que me parece súper importante y súper chévere que esto lo haya hecho Disney con Pixar en el 2015, y sobre todo porque Disney está enfocado a los niños, Sí. y yo creo que cualquier niño ve esto y dice, con que tengo algo ahí que es la ira que está haciendo eso, o Sí. tengo miedo, si es normal, es como quitarle el tabú a las emociones. Sí, genial. Y mira que tú te sentiste familiarizado, pero digamos que de cierta medida fue diferente, ¿cierto? Porque tu universo es totalmente diferente. Correcto. Es todo un universo, literal, dentro de la cabecita. Dentro de la cabeza todos tenemos muchas cosas. Y mira, el cuartel de él es también súper diferente. Sí, es como de un ejército. El de otro es como un teatro. Sí, Y este es neutral, como así como muy divertido. una casita recién comprada. Lo hablábamos en el transcurso de la película, como que cada personaje que mostraban en el, como dentro del cerebro, dentro de la mente, cada escenario era totalmente diferente. Sí, cada torre de control tenía como su propio Cosas contexto. diferentes. Ajá, pero sí me parece súper chévere que Disney tenga como esa parte de educación emocional. Es demasiado. Ay, esa es la parte más triste. Ay, no. Todos. Marica, no sé si me puse a llorar. Bueno, hablemos de una parte importante y triste de la película, y es del amigo imaginario. Ay, Yo creo que en ese momento, yo por lo menos ahí es donde más me duele la película. Creo que es la primera vez que se me aguan así los ojos y se me sale una lagrimita en cinético. Pero es muy fuerte. Nunca tuve un amigo imaginario, pero esa escena me parece súper potente. ¿Cómo funciona el tema de los amigos imaginarios? ¿Por qué los niños crean amigos imaginarios? ¿Cómo pasa eso? bueno, yo creo que esa es la parte más difícil, en donde a todos se nos quebrantó el corazón. Y yo he visto esta película un montón de veces, pero sigue afectando. ¿Qué pasa con los amigos imaginarios? Pues cuando uno es pequeño, digamos que lo que uno asocia es súper inocente. Entonces uno, como lo decía al principio, uno es un libro en blanco que apenas está empezando a escribir cositas en ese libro. Entonces, como que al no conocer el mundo, uno se inventa sus propias cosas de acuerdo a su perspectiva. Entonces, por ejemplo, escuchaba ahora que hablábamos esto de los amigos imaginarios, que una de nuestras compañeras decía como, no, mi amigo imaginario no era un humano, y conozco otras personas como, sí era un humano. Entonces, pues depende de la perspectiva, varía, pero yo creo que esta escena quebranta tanto y llega directamente al corazón, porque es como que pasar esa etapa de niño a adolescente, como ya esto del amigo imaginario es un poco más representativo de la infancia. Entonces como que ya uno pasa de la adolescencia y es como, qué duro. Sí, que es al final, yo te dije, Alegría y Dindon se llevan súper bien, porque Sí. seguramente puede que Alegría fue la que ayudó a que surgiera Dindon. Ajá. Y para poder llegar le tocó decirle a Dindon adiós. Sí. Y es esa inocencia, como tú lo decías ahorita, en la infancia la alegría predomina en nuestros corazones, en nuestra cabeza. Y lo que hacemos es ser felices, disfrutar el momento, la verdad no entendemos muchas cosas como pasan.
pero el ser adulto es también como seguir siendo alegres, o sea, no, la alegría no va a desaparecer, pero dejar esa inocencia y a veces esa parte imaginativa de distorsionar la realidad, lo que a uno le gustaría ser feliz y cómo sentirse. Y chévere también es la analogía del abismo, ¿no? Que hay cosas que se pierden y ya, desvanecidas, aunque un día estuvieron ahí, ya después no están. Sí, mira que Disney lo hace súper bien porque aunque Alegría le prometió a Ding Dong que cuando volviera a la parte central lo iba a recordar y no sé qué, iba a volver a jugar, pues era prácticamente imposible, él ya se estaba yendo y se empezó a ir porque es que eso hace parte de la etapa de la infancia, no de la adolescencia en la que Riley ya empezó, entonces... Sí, lo último que pudo tener fue un cameo en un sueño, pero Sí. lo logró, mira, al final, Sí. logró aparecer y que inconscientemente Riley... Se despidió. Ajá. El inconsciente se podría decir que sí, los que manejan todo, pero en realidad todo lo que está ahí es el inconsciente. Todos los pensamientos, los recuerdos, todo. O sea, de Riley para adentro es el inconsciente. Exacto. Bueno, otra cosa que me gustaría hablar y de cómo tú lo interpretas en esta película es del consciente y el inconsciente. Ok. Acá vemos que usan como analogías para expresar pues, los sentimientos, las emociones, los recuerdos. ¿Qué sería el inconsciente en este caso? Bueno, el inconsciente en la película sería toda la parte que no está en el, ¿cómo se le dice? En el equipo central. Sí, en la estación central. En la por decirlo estación así. central. Como que todo lo que está alrededor hace parte del inconsciente. En realidad, en los sueños, en la parte de la película en donde tienen que despertar a Riley, lo veíamos muy marcado, que era como un abismo y no sé qué, y que habían unas escenas. En realidad, sí, suena un poco loco, pero nuestro inconsciente controla el 90% de nuestros comportamientos diarios. Solo el 10% de nosotros es Como consciente. que lo pensamos. Exacto, entonces en realidad el inconsciente abarca muchísimas cosas. Digamos que lo que está dentro es lo que nosotros entendemos como cuando conversamos con nosotros mismos. Exacto. Como, hey, voy a pensar qué hacer acá. Cuando yo no lo pienso es porque hay un tren del pensamiento o hay una isla que está tomando esas decisiones. Porque, Sí. por ejemplo, a veces nosotros decidimos recordar cosas, que es lo que pasa dentro de la estación central. A veces es el inconsciente que llega y nos manda el comercial de los trailers, ¿de qué era? Sí, como de un Una cosa de chicle. sí. Sí, total. De los sueños está encargada ella. De todo. Imagínate cuando se dan pesadillas. Ah, bueno, de hecho. Terror estaría como encargado de los sueños. Esa parte me parece súper importante porque los sueños están literal conectados con el inconsciente, pero el inconsciente trabaja desde lo que nos pasó en el día y cosas que tal vez a las que no le prestamos atención Allá se van es donde- quedando ahí guardaditas y en el sueño se abre y empieza todo eso a salir y por eso no tiene una coherencia ni un hilo conductor, simplemente sale. Cuéntame un poquito más de cómo funcionan los sueños, porque eso sí me parece interesante y que justo, por ejemplo, ella estaba recordando algo que le pasó ese mismo día. Ajá, pues bueno, los sueños en realidad es un tema complejo, pero básicamente es como, o sea, también depende de la teoría en donde tú empieces a verlos, cómo la interpretas, pero desde la teoría en la que yo la puedo explicar es como que nosotros en el día a día vamos muy como caballitos, pensando en tengo que hacer esto, tengo que trabajar, tengo que ir a mi casa, tengo no sé qué, pero hay detalles a los que no le prestamos atención, pero resulta que el inconsciente sí le presta atención. Entonces es como que va agarrando esas cosas, por ejemplo, que es que las medias de cinético eran de aguacates, que es que... que es que... A todos van a soñar con aguacates, ¿oyeron? que es que hay un frailejón. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces como que uno no le presta atención a eso y cuando llega el momento de dormir, todo eso que agarramos en el día o en el transcurso de la semana sale a la luz, es como si fuera una cajita y en el sueño se abre y empieza a correr por todas partes. Entonces por eso los sueños no tienen como una lógica o un orden, no tienen coherencia, porque simplemente necesitan salir como de ese cuarto de San Alejo. Como Trin, es el momento preciso para liberar todo eso. Ajá. Porque yo también había escuchado que los sueños lo que permiten es a uno como, pues desde la evolución, como prepararlo a situaciones hipotéticas. Entonces por eso cuando uno de pronto, no sé, cuando digamos en los tiempos primitivos, vio un mamut o un tigre de dientes de sable, entonces uno de pronto sueña con eso
para preparar el cuerpo, bueno, ¿qué pasaría si se vienen dientes de sable? ¿Voy a salir corriendo o voy a enfrentarme? Eso me parece muy chévere de los sueños. Igual creo que es un espectro súper grande y que además de interpretación, no sé, seguramente podamos tener a alguien aquí experto en sueños o que tenga y vernos Inception o no sé qué película les gustaría ver, déjenlo abajo en los comentarios, pero me parece que es un espectro muy amplio y que a la psicología pues sí o sí le toca tratarlo, ¿no? Totalmente, porque el sueño es, como lo hemos escuchado por ahí, el sueño es reparador o destructor. Entonces, como que el sueño es literalmente cuando tú te acuestas a dormir y todo lo que pasa, porque es un ciclo, entonces todo lo que pasa en esos ciclos y en esa secuencia determinan muchas cosas de tu comportamiento, de cómo ves la vida, de cómo procesas la información, de cómo comes, de absolutamente todo. Claro, bueno, algo que me gustaría que nos contaras un poquito más es que aquí vemos que hay como unas 5 emociones principales, ¿cierto? Sí. Pero me hablabas de una ruleta, ¿no? Que yo también he visto por ahí, pues no la he leído toda, pero hay como una ruleta que expande más ese espectro. Ajá, así es. Bueno, no sé si sea posible como mostrarla. Esta es la ruleta. Gracias. Bueno, como que más o menos se vio que es como emociones en el centro y son las básicas, digamos estas 5 que vimos acá. Y de esas se derivan un montón. Y de esas que se derivan otro montón. En realidad yo leí hace un tiempo que sentimos más de 150 emociones. Pero cada quien pues las siente diferente. Las categoriza como cree. Totalmente. Entonces, si yo les pregunto como, bueno, lean esta ruleta que la felicidad, o con la película que vimos de felicidad, tristeza, enojo, ira, asco, lo que sea. Y piensen en cuáles han sido las emociones que han predominado a lo largo del último mes. Piénsenlo un momentico, 5 segundos para que lo piensen. 5 segundos, todos enseñen cómo hacer el ejercicio. Ya, ahora, estas emociones que predominaron el último mes, ¿cuáles han sido chéveres y cuáles han sido las no tan chéveres? Piensen los 5 segunditos. Ya. Bueno, resulta que básicamente es como no hay, lo que decía ahora, no hay emociones ni chéveres ni no chéveres. Si la respuesta de ustedes era no, que todas fueron chéveres o no, la verdad todas no fueron tan chéveres, pues está mal. En realidad las emociones simplemente están y deben estar porque algo nos deben de enseñar. Entonces lo principal y lo primero que quiero dejar es como reconocer, y con este ejercicio era más como de reconocer qué es lo que he sentido para darle un nombre, reconocer si me gustó o si no me gustó lo que sentí, cómo lo sentí, lo que me alteró. Y bueno, ya después seguiría un proceso un poco más interno que sería chévere que lo hicieran yendo a terapia en catarsis. Ya como descubriendo de cuál es ese mensaje que me están dejando esas emociones, qué es lo que me quieren enseñar y qué es lo que debo trabajar en mi vida para esto. Claro, es que regresando a eso que hemos hablado de la aventura que tuvo, alegría y tristeza, prácticamente yo siento que si no fuera interpretado así por una película de Disney o Pixar, realmente lo que pasó por la cabeza de Riley fue un descubrimiento. O sea, ella se aventuró a entender la tristeza y la alegría. Después de haber perdido la alegría, sintió que se fue con la tristeza. Y cuando abrazó la tristeza, vio que después podía también regresar la alegría. Sí, es que todos son un equipo, todas funcionan muy bien para todo. Es que todas son buenas. Sí, todas son buenas, no se puede decir que una es mala. Todas son necesarias y esenciales. Exacto. ¿Qué recomendación le darías a la gente que está pasando por una crisis en estos momentos? Como por ejemplo Riley o alguien también adulto, porque pues acá nos muestran la perspectiva de una niña, pero yo creo que esto puede pasar igualmente en adultos y está bien que pase. ¿Qué recomendaciones darías para la gente que está en crisis o que siente que está en una crisis? Bueno, primero lo más difícil es reconocer que están en crisis. Entonces, si de pronto ha cambiado algo que hacían normalmente, que no sé, ya no sienten como tanta motivación por el día a día o por alguna cosa que antes les generaba placer, pues como que reconocer, bueno, esto cambió en mí, entonces es porque estoy en una crisis. Primero reconocerlo, segundo prestarle la atención que necesita. Es como cuando tenemos un dolor por gastritis. Vamos al médico, es que no me aguanto esto, no puedo comer, lo vomito, lo que sea. Entonces como que sacar ese tiempo para ir al médico y tomarme de juiciosa las pastas o el tratamiento que me envíen. Entonces
darle la importancia y el lugar que se merece esta crisis y reconocer como esto me está enseñando algo, pero ¿qué puede ser? Entonces hay unas técnicas Sino súper angustiarse así uno no vea qué es lo que está pasando, qué es lo que está enseñando. Ajá, es como vivir ese dolor, no llegar a un sufrimiento de me voy a echar a morir, no voy a poder con todo esto, sino literalmente sentir el dolor, permitirse en llorar, si quieren, no sé, dormir más de la cuenta, está bien porque el cuerpo se cansa de tanto pensar, porque uno cuando está en una crisis sobrepiensa todo. Entonces como que permitirse en dormir bien, comer bien, todo esto, y también aparte de sentir todo esto, lo que están atravesando, encontrar maneras de gestionar estas emociones para escuchar el mensaje de ellas. ¿Cómo? Porque es que ay, Valeria habla muy chévere, pero ¿Cómo ¿cómo lo se hacemos, hace? por favor? Véanse intensamente. Ajá, véanse intensamente para entender cuáles son las emociones, pero hay técnicas súper chéveres. Por ejemplo, ahora está muy de moda lo de escribir. No sé, escribir como desahogarse en una página, buscar en internet preguntas de, preguntas de introspección, cositas así, escuchar podcasts que los ayuden a comprender. Este. Sí, literal, podría ser uno. Aparte de escribir, está también encontrar algún hobby en donde puedan como que liberar toda esta energía que causa una emoción, algo deportivo, alguna cosa de canto, no sé, o sea, como que ya de acuerdo a la personalidad de cada uno enfocarse en por ahí. Sí, ahorita que hablas lo de hobby es bien interesante cómo ella cuando estaba en esa inestabilidad emocional, pues no era capaz de jugar, porque primero tenía la isla del hockey derrumbada. Ay. Y segundo, todas las emociones estaban por dentro en descontrol. En caos. Sí, en caos. Entonces a veces es muy importante tener esa tranquilidad para poder tener nuestro máximo desempeño. Muy difícil concentrarse en un deporte o en algo así, en arte, cuando uno está con las emociones Sí, disparatadas, locas. cuando hay alteración emocional hasta dicen que uno no debe manejar ni carro ni moto. Yo creo que el ser humano de por sí vive para automejorarse siempre, que no es un proceso totalmente ascendente como lo dijiste, pues uno puede caer y regresar, Es verdad. pero si uno no tiene esa tranquilidad emocional no va a hacer su mejor desempeño, y por eso me parece que es tan importante tener conciencia y ponerle cuidado a las emociones. Yo puedo ser el mejor ingeniero, el mejor doctor, leerme todos los libros, pero si estoy desconcentrado porque es que siento mucha ira o siento mucho miedo, en ese momento donde tengo que dar mi desempeño y demostrar lo que valgo, pues se va a ir todo al carajo, se va a derrumbar todo. ¿A qué se debe a que uno experimente como ese tipo de emociones tan distintas en la adolescencia? Bueno, por ejemplo, asociándolo con la película, Riley en la infancia era muy de los papás y uno le pasa en la infancia, el ciclo vital de la infancia, es como que en la infancia los papás son los superhéroes porque ellos son los que nos guían absolutamente todo. Cuando uno empieza en la adolescencia es como que ya está formando su personalidad de lleno, entonces uno necesita descubrir qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, por aquí sí, por aquí no. Entonces como que estas emociones empiezan al mil porque ya no hay una guía, uno ya no ve a los papás como unos superhéroes, sino como que los empieza a debatir siempre. Entonces los papás no saben nada, ellos son de otra época, yo soy la que sí sabe, y entonces es que la vida funciona así, la sociedad, no sé qué. Entonces como que uno empieza a experimentar tantas cosas, pero como no tiene un apoyo, digamos, esencial o una guía como de un paso a paso, las emociones se alborotan porque siempre están como a la defensiva de esto será que sí, esto será que no, y se une otra cosa, y es que el desarrollo del cerebro termina como a los 21 años. Entonces digamos la adolescencia, que es como desde los 12 años, la adolescencia es en donde uno ya empieza a tomar esas decisiones, y la última parte del cerebro que se forma es justo esta de acá adelante, que es el córtex prefrontal, y justamente esa es la de la toma de decisiones. Entonces uno no sabe, sin esa parte uno no sabe tomar buenas decisiones, y en la adolescencia uno está en constante toma de decisiones
porque tengo que escoger mi carrera, porque tengo que saber qué va a pasar con mi vida, Tengo que escoger un novio, tengo que escoger un hobby. Exacto, porque las hormonas empiezan a jugar un papel ahí súper importante. Entonces, mira, son un montón de estímulos y como no hay un norte, porque los papás ya no están para que tomen las decisiones por uno y no tengo todavía bien desarrollada esa parte del cerebro, es un caos. Es una crisis constante. Yo creo que hay una analogía bonita que hacen ahí en ese proceso de la adolescencia y es cuando antes tenían un mando de control así y llega y al final que siento yo cuando empieza la etapa de la adolescencia es un control así, no porque vayan a tener más control de las cosas, sino porque les va a tocar controlar un montón de cosas. Y respecto a lo que dices de los padres, claro, antes la isla de la familia era pura alegría. Después renace, pero ya es un mix, ya tiene alegría y tristeza porque seguramente ella ya no vio tanta alegría cuando el papá le gritó o cuando la mamá estaba intensa de qué le pasa, que sin saber hacerlo pues asertivamente, ¿no? Sí, total, y con esto que decías del control y todo esto, más ahora, porque digamos que todo ha evolucionado, ¿cierto? Y ahora en nuestra época, que somos más o menos como de la misma generación, estamos sobreestimulados. Somos una generación que tiene un montón de cosas, entonces a uno le toca ser bueno, pero no solamente con una profesión, sino que uno tiene que ser con un hobby excelente, o cantante, o músico, bailarín, o con un deporte súper bueno, o tiene que hacer todo junto, entonces... Yo creo que todos tenemos una isla de las redes sociales. Sí. Y que está llena de muchas cosas, pero menos, yo creo que lo más poquito es alegría, porque muchas veces las redes sociales lo que hacen es llenarnos de expectativas y decir, no, es que tengo que ser así, tengo que ser así, entonces nos da miedo no ser así, a veces nos da ira no ser como la otra gente proyecta, porque realmente no es así, es lo que sube y así no es su vida realmente, o nos da desagrado otras cosas, pero no desde el desagrado genuino, sino desde la envidia, o a veces nos pone triste. Yo siento que ahorita quién sabe si en Inside Out 2 o en Intensamente 2 saquen una isla distinta, como con eso sería chévere, ¿no? Sería muy interesante y tienes toda la razón, y más porque las redes sociales, el problema yo creo que más grande de las redes sociales es como la inmediatez. Porque en las redes sociales está muy marcado lo de la inmediatez, como que vemos a nuestro círculo o personas de nuestra edad como que ya son cantantes famosos o que tienen una casa o que tienen ya una profesión, entonces uno se empieza a frustrar porque uno quiere lo mismo pero ya, no está dejando a un lado el proceso. Perdón. No, perdón. Y lo que ahora hablábamos, como que somos una generación que está sobreestimulada, nos afanan como que a todo, entonces no tenemos tolerancia a la frustración y es ahí en donde, por eso muchos de los adultos de generaciones más avanzadas, nuestros padres o abuelos dicen como, ay, es que esta generación es muy débil, no sé qué, pero es porque en realidad ellos, por ejemplo, saben que, digamos, para que si querían un juguete tenían que armarlo. A nosotros nos acostumbraron como que, ay, quiero esto, me lo dan y ya. Entonces como que no nos enseñaron ese lapso de que todo es un proceso, que todo tiene su orden, que me tengo que esforzar. Entonces, claro, ahora muchas cosas nos frustran. Pues esto es como un ejemplo, digamos, general, pero con otras cosas pequeñas. Yo creo que también es como ese reflejo de la inmediatez, de ver cómo esa persona, no sé, pegó un video viral y al otro día, a las 2 semanas ya tiene un carro, tiene unas cosas, y entonces, ¿y yo por qué no? ¿Y yo por qué? ¿Soy fracasado? ¿Hay algo mal en mí? Cuando pues no es que haya algo mal en mí, sino que esa persona tuvo un golpe de suerte, pero usted se pone a ver la multitud. Somos más los que somos normalitos, somos... Exacto, sí, y uno en redes sociales muestra el 10% de lo que en realidad es uno, no muestra casi nada. Es como alegría estaba subiendo solo los recuerdos bonitos, y no subía ni los azules, ni los rojos, ni los verdes, ni los morados, estaba subiendo todos los recuerdos amarillos a las redes. Sí, es verdad. Ahí hay algo como que me gustaría contar un poco personal. Que antes de yo graduarme de la universidad yo ya había tenido trabajos como en psicología, entonces ya tenía experiencia, pero como no tenía mi tarjeta profesional, pues no me sumaba esa experiencia a nada. Y yo envié mi hoja de vida como sin exagerarles, por ahí a 200 lugares. En ninguno me contrataban, ay, porque es que tú eres muy chiquita, o no sé qué, o sea, como que siempre había una excusa, pero nunca me contrataron. Entonces yo literalmente me eché como a la depresión, a una tristeza profunda,
porque Sí, yo la isla de veía... la psicología. Sí, sí, uno se cuestiona como que ¿será que esta sí era mi profesión? ¿Será que perdí la plata? El montón de psicólogos que hay son psicólogos buenos, no sé qué, y uno empieza a ver en las redes sociales como, esta psicóloga tiene 22 años, esta psicóloga tiene 25 y ya dónde está, la patrocina Tosh, bueno, yo no sé. Entonces me empecé a frustrar un montón y llegué a una crisis. Por eso ahora enmarcaba como que tanto la importancia de las crisis. Y una hermana maravillosa que tengo un día me dijo, estoy cansada de verla triste, ya suficientemente lloró, ya no más, pero ya hay que empezar a actuar. Y me dijo, voy a ir por su escritorio y usted lo va a poner aquí en mi oficina. Ella tiene una oficina de abogados. De hecho, si vieron el capítulo anterior, o si no lo han visto, vayan ya a verlo. Sí, ella... pues como que le voy a poner su escritorio acá en mi oficina y se sienta acá a estudiar, viene acá a estudiar como para que cambie de ambiente. Y así fue, pues yo empecé a ir y resulta que un día que fui sin maquillaje, con una cola acá, las gafas, ella, ay, venga, le tomo una foto para mi mamá. Entonces me tomó, y yo hice como... y entonces me tomó la foto y ella muy astutamente hizo una publicidad como se hace terapia psicológica. Y lo subió, y mi mamá lo subió, y mi primo lo subió, y mi amiga lo subió, y eso se regó una bola y me empezaron a llamar. Y yo era, Dios mío, yo no sé dar terapia, o sea, yo lo que había hecho no tenía nada que ver con hacer terapia. Eran como otros trabajos distintos. Exacto, eran otras cosas, entonces fue como que, ¿yo qué voy a hacer? Pero pues hagámosle, ya que no tengo trabajo, pues me va a tocar aprender. Y así fue, ya llevo un proceso y ya al mes ya tenía con qué pagar un arriendo y bueno, sucesivamente. O sea, tú dirías que ese momento donde tu hermana te tomó la foto y empezaste a recibir citas es una parte de los pensamientos centrales y está ya sosteniendo una isla que ya se había caído, puede ser. Sí, totalmente, yo se lo he dicho a ella me salvó prácticamente. Catarsis para mí lo es todo, de verdad que sí. Bueno, de nuevo, yo creo que en este momento ya es... dile a los cinéticos si quieren recibir ayuda psicológica, dónde te encontramos, cómo te podemos contactar, dónde te encontramos. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Catarsis con TH, Catarsis-psico. Ahí estoy, ahí está mi contacto para que me escriban y cualquier cosa. Por ahí charlamos. Bueno, yo creo que ya con eso podemos irnos a nuestra sección de cierre que se llama ¿Qué pasa después? Bueno, yo creo que tú ya estuviste en la grabación del capítulo pasado, ya sabes más o menos cómo funciona. En esta sección ya estamos utilizando Leonardo.ai, que es una inteligencia artificial que nos permite usar todas las imágenes que están viendo acá arriba durante los capítulos. Si quieren usar esta inteligencia artificial es totalmente gratis. Acá abajo está el link y nos podrían apoyar a nosotros cinéticos usando este enlace. Y pues, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Quiero empezar. Listo, a ver te voy a cómo poner me el va. personaje. Ok. Yo creo que como este capítulo va a salir próximo a Intensamente 2, Ajá. no sé si ya salió, si va a salir en unas semanitas, quiero que intentes predecir qué va a pasar con Riley en Intensamente 2. Uy, bueno, pero yo ya hice una trampita y es que vi el tráiler y vi que salía ansiedad. Yo creo que ya todos Yo lo creo que vimos. todos lo hemos visto y eso va a estar genial porque seguramente es la emoción de la que más se habla últimamente. Sí, total, es algo que ha hecho un boom. Entonces yo creo que con Riley, me escogiste Riley, Sí. ¿cierto? Con Riley va a pasar que va a llegar a los 14 años, va a tener una relación con este muchacho del hockey y va a tener un montón de ansiedad porque ve en redes sociales que él le da like a otras muchachas. Una red flag. Sí, entonces a ella le va a dar como que un montón de ansiedad por todo esto y dentro de su panel central como que ansiedad no va a saber cómo controlar toda esta situación y el equipo de alegría, enojo tampoco. Entonces ¿Qué va a hacer? Yo creo que ansiedad va a ser como lo que hizo Tristeza, pero no de tocarlo, sino que literalmente va a mandar toda la mierda y que ya no va a ser Tristeza y alegría, sino que todos se van a ir y va a quedar solo ansiedad ahí en el panel central, como un loquito. Yo creo que ansiedad es como no sé si te has visto Forky, el de Toy Story, sí. que es así como
todo es Chifladito. Ajá, chifladito. Sí, yo también creo ansiedad. Va a estar así con sus pelitos chifladitos y va a cambiar absolutamente toda la vida. Y ya va a entrar entonces Riley a otra etapa de la adolescencia y el amor un poco más maduro. Y de las redes sociales va a hacer TikToks o algo así. Y los papás no les va a gustar que haga TikTok, pero luego la van a terminar apoyando. Bueno, yo quiero seguir, en este caso voy a hacer una excepción y quiero seguir con la historia de Riley. Listo. Para no coger a otra persona. Ajá. Yo tengo una teoría y es que pues tuviste que los personajes, las emociones en el cuerpo del papá eran todos hombres, en el cuerpo de la mamá eran todas mujeres, en el cuerpo del chico eran todos hombres. Yo creo que Riley precisamente tiene como esa figura masculina también presente en Temor y en Ira, porque todavía no ha definido bien su género y está en esa transitabilidad. Y creo que después de que pasó eso, en TikTok va a empezar a hacer su cambio. O sea, como porque a veces la gente encuentra en las redes un mismo refugio y gente que la acompaña, que le dice. Entonces lo que va a pasar es que ya va a empezar ese cambio y ahí sí que los papás van a tener un sesgo fuerte. Y van a decir, ¿cómo así? Son las redes sociales. Hija, usted no es así. ¿Usted por qué está pensando eso? Son las redes sociales que le hacen pensar eso. La van a tratar como anormal. Ella va a entrar en otra caída de islas prom, otra vez toda la mierda. Pero en todo ese proceso va a descubrir que es de género fluido, va a descubrir que había una red social ahí, si yo empecé a seguir una página de Instagram que se llama es que Catarcisico. y esos reels, esos videos que empezó a ver ahí le empezaron a llenarse como de valor. Y enfrentó a los padres, le dijo, no, es que pasa esto y esto es normal, yo me siento así, no quiero que me juzguen. El papá estaba muy negado, la mamá la comprendió un poco más, entonces fue con ella a terapia, fue una terapia juntas, Me encanta. ya luego lograron como sanar eso y al final lo que hicieron fue que invitaron al papá a jugar hockey. Y dentro del hockey estaba la psicóloga jugando hockey también. Y en medio del hockey empezaron a hablar y lograron que el papá también como que aceptara eso. Y dentro de todo eso volvieron a hacer un lugar feliz. Y cierra así la película como la crisis es el motor del cambio. Súper, me encanta. Bueno, no, Val, yo estoy muy encantado de que hayas podido estar aquí. De verdad que esta película es un peliculón. Qué chimba que haya sido la primera película de Disney y que haya traído tanta calidad, que le pueda traer mucho autorreconocimiento de las emociones a las personas. Y encantado de que estés aquí. Muchas gracias. Por otro lado, a ustedes cinéticos, muchas gracias por seguir aquí pendientes. No olviden darle like, dejar comentarios. Den acá en los comentarios cuál es el sentimiento que más los ha dominado en la última semana. Emoción, ira, recuerden que ya incluimos ansiedad. Y nada, si les gusta, recuerden darle like, campanita activada y sobre todo, manténganse cinéticos. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estaba el que dejaste ahí? Dejé hacer del ordinario al extraordinario. Hola, queridos amigos de YouTube. ¿Cómo que queridos? Nada de queridos. Amados amigos de YouTube. Listo. ¿Te fuiste nerviosa? Sí, no lo esperaba. Yo tampoco. Bueno, ¿qué vas a decir? No, es que es verdad. Como que, ay, perdón, me ahogué. Le dio hipo, se emborrachó. Hemos tomado vino todo el día. Más vino, no. Así de importante es que me ahogué. Como que... Salud. Yo... Más vino. Sí, porque...